La primera página, después de esta, ¿verdad? Está la bibliografía con índice, ¿verdad? Y en la siguiente, creo que en la siguiente está, ¿verdad? Ah, no, perdónenme, la bibliografía está al final, perdónenme. Dije, ah, caray, no me la pusieron. Está al final, es la última página. Sí. La quise poner aquí ¿para qué? Para que ustedes nada más se den cuenta de dónde nosotros estamos sacando toda esta información. Obviamente la información, la plenitud de todo se encuentra en la Escritura, en la Biblia, ¿sí? Ahí es donde nosotros estamos encontrando toda esta verdad. Pero como la Biblia fue escrita en un idioma muy ajeno al nuestro, ¿verdad? Que fue el hebreo, entonces ya después de tantas traducciones que ha habido a través de los siglos, ¿sí? Ya en nuestras Biblias hispanas o americanas o francesas, ya llega el mensaje un poco pues, modificado. Ya nuestro entendimiento es muy diferente al mensaje original que se quiso dar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros llegar al mensaje que verdaderamente se quiso dar? Pues ir a los originales. ¿Me explico? Y para eso hay varias herramientas que nosotros utilizamos. Y una de ellas es la concordancia Strong. Muchos de ustedes ya la conocen. Esta concordancia, ¿qué es esto? Aquí están todas las palabras, absolutamente todas las palabras de sus Biblias, en español y en hebreo. ¿Sí? Entonces, si tú vas a algún versículo de la Biblia y dices, por ejemplo, papá o padre, ¿sí? Entonces aquí lo buscas y ya te vas en hebreo qué quiere decir. Y ahí dice Abba, ¿sí? y ahí dice el significado en hebreo. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos encontrando el mensaje, vamos a encontrar el mensaje original de las Escrituras. Lo vamos a ir aprendiendo. Entonces este libro, para nosotros, cuando nosotros lo encontramos, hace como 20 años que lo encontramos en inglés, no en español, ¿verdad? Y aún así lo quisimos comprar mi esposa y yo y pues empezamos a tratar de utilizarlo, ¿sí? Ya cuando se tradujo al español, pues ya para nosotros fue una gran necesidad, ¿sí? Entonces, esta herramienta es fundamental para poder escudriñar la palabra de Dios, ¿vale? ¿Verdad? Y así, ustedes pueden ver ahí un sinfín de bibliografía que nosotros utilizamos. Por ejemplo, para encontrar las denominaciones, todas las denominaciones cristianas y no cristianas, pues tenemos que ir y escudriñar cuál es su doctrina, por qué creen, por qué esto, por qué rechazan una cosa, por qué lo otro. Tenemos que aprender esas cosas, ¿sí? Y obviamente la fuente que nosotros utilizamos en español es la Biblia Reina Valera, la versión 60, porque esta Biblia, según todos los estudiosos, dicen que está pues, muy afín, vaya, en nuestro idioma, y esta fue la que utilizó, ¿verdad? Strong, para que, si ustedes quieren utilizar este libro, lo tienen que usar con esta versión, ¿sí? La versión 60, con esta versión, ¿ok? Muy bien, ya, muchos de ustedes ya lo usan y ya han encontrado cosas bellas, ¿verdad? Nos hemos recreado con ellas. Hay Biblias en hebreo. Esta Biblia, por ejemplo, es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento que le llaman, en hebreo, español. ¿Sí? Este está en español, pero muchas cosas están en hebreo. En los nombres originales del Padre y del Hijo, ¿verdad? Y muchas otras cosas sumamente importantes aquí están en hebreo. No se cambian, no se deben de cambiar, ¿sí? Entonces hay muchas herramientas que podemos utilizar. Entonces la bibliografía con la cual sacamos todo está ahí. Ustedes luego lo pueden checar. Ahora sí vayan al índice al principio. Y bueno, ahí están todos los temas. Ahí están todas las páginas de su manual. Vamos a estar viendo a una y a otra, ¿verdad? Esperemos terminar, ¿verdad? Mucho material, pero bueno, prefiero ir calmado, pero que vaya quedando todo bien asimilado, ¿sí? Entonces, este es el índice, ¿verdad? Y la presentación. ¿Me puedes traer una manualidad, por favor? Sí. La presentación, pues mi esposa y yo quisimos escribir estas palabras. Quisiera, aquí no se aprecia muy bien, pero lo tienen ahí en la página 1, ¿verdad?
Y dice, el contenido de la Biblia es algo que al 100% hoy y por hoy se debe de creer. ¿Sí? Durante 27 años de ser mi esposa y un servidor, no solo lectores esporádicos, sino estudiosos y escudriñadores constantes de las Sagradas Escrituras, las cuales fueron entregadas por el Creador del universo a un pueblo, a los hebreos, para de ahí dar a conocer su plan de salvación a toda la humanidad. Paralelamente, por experiencias personales y tangibles, hemos sido testigos de divisiones denominacionales, de grupos, de instituciones, que dicen basar su fe en el Dios de la Biblia, cada cual dándole una interpretación diversa al mensaje de un mismo pasaje o enseñanza, negando así lo afirmado por ellas mismas. Entendiendo, esto lo dijo Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto está en la Biblia. Si esta serie de maravillosos y antiguos escritos sagrados fuesen contradictorios, ¿cómo es posible que sean la base de religiones varias que han adoptado como su Dios a aquel que se manifestó a Abraham, a Moisés, a David, etc., a los profetas, y ser el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito a redimirnos, pero que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, el cual es presentado por teólogos, por religiosos, como un Dios permisivo? ¿Sí? Cada quien le da una idea a ese Dios, manipulando por hombres que han cambiado sus mandamientos y torcido sus profecías. Entonces sentimos mucho decirles que no es el mismo Dios de la Biblia, en el que nos han hecho creer. Está envuelto a través de los siglos por velos engañosos de humanismo, de filosofías varias, de huecas sutilezas, por lo que usted y yo estamos en un peligro eterno. Pues si el mismo autor de la vida y la verdad es un ser contradictorio, inconstante en sus afirmaciones, permisivo a las violaciones de su palabra eterna, pasivo ante el hecho de que su voz escrita sea manipulada, ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿Qué será de nuestra vida después de la muerte, cuando ha sido condicionada a mandamientos y doctrinas de hombres? Esta es una pregunta que nos hacíamos mi esposa y yo. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, escribe a los creyentes en el Mesías de Israel, de la recién formada comunidad de la disipada y cosmopolita ciudad griega Corinto. ¿Sí? Acertadas palabras que describen el carácter del autor de la Biblia, así como autor de sus tan discutidas y mal interpretadas profecías y sus mandamientos. Dice Pablo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, Pablo está diciendo, Dios no es Dios de confusión. Así de breve y concreto le escribió el apóstol Pablo, Dios no es Dios de confusión. Y en griego viene de esta raíz, ¿verdad? Inestabilidad. No es Dios de inestabilidad, no es Dios de desorden, no es Dios de perturbación, de sediciones, de tumultos y desorden, ¿sí? Sino de paz. Así lo dice el versículo, sino de paz. Y este viene de una raíz que es shalom, ¿verdad? De ahí sale el shalom, ¿sí? Que quiere decir estar seguro, ¿verdad? En mente, en cuerpo o en el estado. Si Dios no es un Dios de inestabilidad, aún doctrinal, entonces ¿cuál Dios es el que ha confundido al mundo y en aras de verdadero se han asesinado a lo largo de la historia millones de personas que decidieron creer sobre la palabra de vida eterna, las Santas Escrituras, y no en dogmas institucionales que centran su dominio en pensamientos de hombres y no de los emanados de la sabiduría del Creador de Dios? Por lo trascendente de toda la anterior reflexión, es nuestro clamor que a través de este manual, presentado resumidamente como una guía bíblica cronológica de los eventos registrados desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, en la mente de Apocalipsis, el último versículo, estudies un tema que revolucionará tu vida, tu relación con el Creador del universo. El misterio del matrimonio encerrado en Efesios 5:32, y que con las escrituras en tu mano y con tu corazón termines juntamente con todo aquel que desea ser un serio escudriñador de estas verdades eternas, en ya urgente y determinante sí, ¿verdad? Que diga sí, yo quiero escudriñar, aunque duela,
Dice, el dejar a un lado posturas, conceptos doctrinales propios, añejadamente fermentados, en odres viejos de nuestras tradiciones, de nuestras denominaciones o religiones. Vaciarlos y poner vino nuevo en odres nuevos. Déjame hacer un breve paréntesis aquí. Cuando yo tenía ese dolor de ver que la llamada iglesia cristiana, pues decía tener la verdad, yo decía, padre, pero ¿cómo es eso? Todos decimos tener la verdad, pero todos estamos divididos. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, unos dicen que se puede levantar las manos, otros que no se puede, otros que se puede hacer una cosa. Y hay, en vez de unidad hay división. ¿Sí me explico? Y eso a mí me mortificaba mucho. Dije, algo anda mal. Yo sé que algo no se está haciendo conforme a la Escritura. Y esa fue la gracia que teníamos mi esposa y yo, y dijimos, queremos encontrar el porqué de esto. Porque tú dijiste que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces tú estás trayendo unidad. Y yo en vez de unidad veo que cada día hay más división. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, padre? Y fue de ahí donde nació este seminario. ¿Sí? Entonces dice, la secuencia de la historia de este misterio del matrimonio celestial de Efesios 5:32, a su vez encerrado en otros 5 misterios maravillosos, los vamos a estudiar. Esta es una historia real, es una historia eterna de amor, de fe, de gracia y de justicia. Te conducirán apacible, amorosamente, si te muestras dócil a su palabra, a descubrir tu identidad gloriosa ante el verdadero Dios de la Biblia. Esto es algo precioso. Tú tienes que identificarte con la Biblia. La Biblia no la tienes que leer como un libro ajeno, un libro de una historia que ahí les pasó a ellos eso. No. En la Biblia tú eres parte de esa historia. ¿Sí me explico? Si el Dios de la Biblia es tu Dios, entonces esa historia no se ha terminado. Todavía está abierta. ¿Sí me entienden? Entonces tú debes de entender que tú eres protagonista de esa historia. Es como una película, ¿verdad? Tú eres parte. Tal vez tú no eres el personaje principal, pero eres personaje de esa historia. Entonces tú debes entender en dónde entro yo, cuál es mi parte, cuál es mi función en esta historia. ¿Sí? Y sabemos que así como en todas películas, todas historias, toda novela, hay un principio y hay un fin. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que para entender el fin tengo que empezar desde el principio. Desgraciadamente en la Biblia, la mayoría de la gente nunca la ha leído totalmente. Nada más agarran versículos originales. Entonces, mi pregunta es, cuando ustedes leen un libro, de una telenovela, una historia o algo, ¿en qué página empiezan a leer? La primera, ¿no? Porque nunca vas a entender por qué lo mataron o por qué vivieron felices al final, si no entiendes toda la historia. Es lo mismo en la Biblia. Tú no vas a entender por qué Apocalipsis habla de desastres, de juicio y de un reino. ¿Me explico? Si no entiendes desde el principio por qué se llegó a eso. Y eso es lo que nosotros deseamos enseñar ese día de hoy. Que empecemos con el Génesis, ¿verdad? Y vayamos caminando para que digan, ahora entiendo lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Sale y vale. Bien, para terminar esta parte, al ser el presente manual solo una brújula para seguir una ruta cronológica de eventos traídos desde la eternidad, van a culminar en la eternidad. Oigamos bien, mi Padre es eterno, entonces todo esto va a terminar en la eternidad. Es necesario que el estudiante se apoye en la presentación de este fascinante tema a través de un seminario en vivo que impartimos con apoyo de diapositivas de PowerPoint. El autor de la vida en estos tiempos de impiedad y de tanta anarquía, aún dentro de la llamada iglesia, está hablando a sus hijos, a su verdadero pueblo, a salir de la comodidad, a establecer su caminar espiritual en verdades eternas, liberadoras, reales, sustentadas desde el trono universal, por lo que podrás en conclusión responderte a nuestra pregunta inicial. ¿El contenido de la Biblia es algo que al 100% hoy y por hoy se debe de creer? ¿Tú lo crees? ¿Que la Biblia se debe de creer? ¿Sí? Si tu respuesta es sí, entonces date la oportunidad de conocer este misterio. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, este fue algo que mi esposa y yo hicimos plasmar. Muy bien. Vamos a la página número 2. En la página número 2 y pusimos un breve glosario, ¿verdad?, acerca de
palabras que vamos a estar utilizando, ¿sí? Y quiero leer nada más esta porción inicial. Dice, no es usual iniciar un manual o un documento o un libro con este punto, la importancia del glosario. Pero ¿por qué de ello? ¿Por qué para nosotros sí es importante? Como usted notará en las siguientes páginas, encontrarás algunos nombres propios de personajes conocidos tradicionalmente en español de una forma y que posiblemente nunca han ustedes escuchado o leído en el idioma donde provienen, y que pareciera así que nos desvían a una nueva extraña religión. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, algún nombre de la Biblia, pero no sabes cuál es el nombre original. ¿Okay? Entonces tenemos que ir a cómo se llama originalmente. Pues dice, no es así. Estos nombres propios o algunos sustantivos comunes aquí usados son tan anteriores como la misma eternidad. Son tan antiguos como las escrituras, principalmente el llamado Antiguo Testamento, escrito en lenguaje hebreo. El utilizar estos nombres en su idioma original nos regresan a un significado amplio y revelador que simplemente leerlos, ya traducidos a nuestro hermoso idioma español o a cualquier otro idioma del mundo. Además, hemos determinado aplicar para este manual el reglamento internacional para nombres o sustantivos propios, como lo marca la ISO, que es una organización internacional acerca de las traducciones y transliteraciones, que dice, una de sus reglas dice esto: la regla gramatical internacional para los nombres es la transliteración, no la traducción. Los nombres no se pueden traducir. Los nombres sí los puedes transliterar. Ahorita vamos a explicar. La transliteración, según la ISO, consiste en que si el idioma a traducir existe el mismo sonido de la letra original por traducir, se aplique así. Para ello hay 7 reglas, y ahí pusimos la página. ¿Sí? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Tomemos como ejemplo la segunda palabra de nuestro breve glosario. Aquí, en la página número 3 y 4, son palabras de todo el glosario. Ustedes las van a ir viendo, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de la segunda palabra, que es aleluya. Ustedes conocen, ¿la han oído la palabra aleluya? ¿Sí? Okay. Entonces, dice, hasta hoy, dice, tomemos como ejemplo la segunda palabra de nuestro breve glosario, conocido en todos idiomas como aleluya. Hasta hoy en todos ellos, y más aún en las lenguas romances, como lo es la lengua española, la palabra aleluya se pronuncia tal como en el idioma original a la que pertenece. Esto es el hebreo, ¿sí? Aleluya, en hebreo así es, ¿okay? Del latín tardío, aleluya, y del hebreo, aleluya, ¿sí? Y entonces se pone alabar a Dios. Ese es el concepto que se tiene según el diccionario, ¿sí? ¿Verdad? Y dice ahí abajo, es clamado por la iglesia cristiana como una demostración de júbilo, especialmente en el tiempo de Pascua. En general, para demostrar júbilo en las liturgias cristianas, cantos de alegría, compuestos en torno a la palabra aleluya, que se entona especialmente en el tiempo de Pascua. ¿Sí? Estas 3 definiciones que acabamos de leer, aparte de otras más, no tienen ninguna relación con el significado bíblico, ¿sí? O sea, nada tiene que ver. Nosotros tenemos un concepto equivocado de esa palabra. Ahorita vamos a ver. ¿Sí me explico? Según la Real Academia Española, la RAE, aleluya viene del latín aleluya, como dije, y es el hebreo aleluya, alabado a Dios. Aquí observamos que la transliteración del hebreo al latín es correcta, ¿sí? Su sonido en la sílaba final es el mismo, ya. ¿Sí? Mas nos topamos con un grave problema de traducción, porque la palabra ya no es Dios en hebreo. La palabra ya no quiere decir Dios, no significa Dios. ¿Sí me explico? Aquí pusimos otro estudio que encontramos de Jacobo Guerrero, ahí lo pueden encontrar, en su artículo La palabra aleluya, clave, dice, para entender el nombre de Yod Hei Vav Hei, ¿verdad? Explicado en este glosario, lo vamos a ver. No nos otorga una clara definición. La palabra aleluya, pronunciada aleluya, es el término más antiguo de todos los términos de la alabanza. Se usa tanto en el cielo como en la tierra para adorar al Todopoderoso, ¿sí? Porque la Escritura dice que los ángeles, ¿verdad? Decían aleluya, aleluya, ¿sí? En el cielo utilizan esa palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen y significado de esta palabra tan conocida? Aleluya es una palabra puramente hebrea, pero se encuentra en casi todos los idiomas bajo el sol.
La primera parte de la palabra aleluya significa alaben, celebren o glorifiquen. Esta palabra se compone de dos, ¿sí? Aleluya significa eso. Es un imperativo. ¿Qué quiere decir? Se tiene que hacer. Y la última parte ya es el nombre de aquel a quien se está alabando. ¿Sí me explico? A Yahweh. Yahweh, ¿sí me entienden? La palabra Yahweh es el nombre del Padre. ¿Me explico? ¿Verdad? La palabra Jehová está errada. En hebreo ni siquiera la J tiene cabida. ¿Sí me entienden? Es Yah. ¿Sí? Es Yahweh. ¿Ok? Del tetragrama. Lo vamos a ir a, no se me mortifiquen si no entienden ahorita algunas cosas. Lo van a ir a aprender. Dice aquí, mal traducido Jehová, violándose totalmente las reglas de la transliteración. Yah es la forma corta o poética del nombre del Padre. La forma completa del sagrado nombre del Padre es Yahweh. ¿Sí? Este nombre se encuentra en las escrituras hebreas, concordancias de la Biblia, enciclopedias, diccionarios, como también en muchos escritos actuales de historia y arqueología. El nombre de Yahweh, eso está en todas partes. El nombre de Yahweh se encuentra escrito más de 6.800 veces en el idioma original dentro de las escrituras. También lo encontramos como el sufijo final, ¿sí? El Yahweh, o sea, también el Yahweh. Y de muchos nombres de los profetas de la Biblia. Por ejemplo, ustedes han oído el profeta Elías, ¿verdad? Y Elías no se debe escribir así, porque la palabra, a este hombre no se llamaba Elías, ¿sí? Elijah. Me explico, en hebreo es Elijah. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Elijah. Y Elijah quiere decir, mi poderoso es Yah. Mi poderoso es Yahweh. ¿Sí me explico? Eso significa la palabra Elías. ¿Ok? Como también Jeremías, han oído de Jeremías, ¿verdad? ¿Verdad? Yirmeyah. Así se escribe, Yirmeyah. En hebreo sí lo van a encontrar. ¿Sí? Entonces, porque tienen un significado muy poderoso, pero si le quitas el nombre como debe de ser, pues pierde el sentido. ¿Sí me explico? ¿Ok? Es muy importante. Y así, Abías, Abdeyah, Yesayah, es Isaías, ¿verdad? Secayah, ¿ok? Zacarías, y así sucesivamente. Notemos que estos ejemplos al traducir y no transliterar al español los nombres propios, se pierde totalmente su mensaje original al omitir el nombre divino de Yah, sustituido por la palabra Ad. ¿Sí? En vez de Yah le ponen Ad, Elías, Jeremías, Abdías, Zacarías. ¿Sí me entienden? ¿Verdad? Pero el nombre correcto se debe entender. ¿Ok? Muy bien. Dice, ejemplos, el Yah por Elías, el Yah por Jeremías, etc. Es peculiar que los nombres bíblicos se traduzcan, pero no así el de los filósofos, el de los dioses paganos, ¿sí? El de los artistas, el de los políticos, hasta su nombre personal. Amable lector, es el mismo en todos sus documentos. Por ejemplo, aquí Jimena, ¿cómo está en su pasaporte su nombre? Jimena. Jimena Casillas. Ok, con X, así lo dijo ella con X. Este sí debe de ser. Si yo le pongo Jimena con J, quiero decirle que se va a meter en un gran problema. Hasta vas a tener que hacer un juicio para que te cambien esta letra. ¿No es verdad? ¿Sí? Porque los nombres no se pueden traducir. ¿Me entienden? Entonces, cuando Jimena llega a Estados Unidos, ¿verdad? Porque, aunque el oficial que la recibe, ¿verdad? En migración, aunque él tiene que tratar de transliterar el nombre a lo más posible. ¿Cómo se llama? Jimena les cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pero tienen que tratar de decir eso, no tienen que inventarlo. Porque tu nombre no se puede cambiar. ¿Sí me explico? Y eso en ninguna, por ejemplo, yo voy a Estados Unidos o voy a otra parte, ¿verdad? Y les cuesta a veces trabajo a los americanos. Que les cuesta trabajo, ¿verdad? Porque dicen George, no, yo no soy George, yo soy Jorge. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces los nombres no se pueden traducir, se transliteran, o sea, ¿qué quiere decir? Se deben de hablar lo más apegado respecto a tu idioma. ¿Ok? Entonces, dice, así como ahora, último parto, ¿sí? Así como ahora tenemos claridad de cuál es el origen del significado de la palabra aleluya,
En nuestro breve glosario listamos los nombres propios y comunes de la raíz original de las Sagradas Escrituras que usaremos con más frecuencia. Voy a poner nada más un ejemplo más. ¿Sí? Por ejemplo, todos aquí están en orden alfabético, ¿verdad? El A, B, C. Les pusimos varios, les pusimos hasta la página 4, que es hasta la 29. Son 29 nombres. ¿Ok? Vamos a poner, por ejemplo, el número 7. En la página 3, ¿ya lo tienen? Elohim. Elohim. ¿Ok? ¿Qué significa Elohim? Supremo juez, magistrado, poderoso y rey. ¿Sí? ¿Verdad? Y las traducciones, nos dice traducido comúnmente como del griego Dios Theos. ¿Sí? Entonces, normalmente a Dios lo conocemos como Dios. ¿Me explico? Pero si tú quieres verdaderamente identificar con tu Creador, pues no le digas Dios porque dice Dios, pues ¿a cuál Dios te estás refiriendo? Porque Dios es muy subjetivo. Hay muchos dioses. Dios hay muchos. ¿Me explico? Pero Elohim, la palabra Elohim, ¿verdad? Te está refiriendo al juez supremo. ¿Me explico? A la máxima autoridad. ¿Sí? Por eso es correcto decirle Elohim. No le digas Dios, dile Elohim. ¿Sí? Los hebreos, por eso se ríen de nosotros. Y si ellos dicen que creen en el Dios de nosotros, de nuestra Torah, ¿sí me explico? Pero ni siquiera saben cómo se llama. ¿Me explico? Y tienen razón de ser, están defendiendo su idioma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Es muy importante. Entonces, si nosotros queremos entender el idioma correcto del Dios al cual nosotros deseamos seguir, pues sigámoslo, ¿verdad? En el idioma que Él diseñó. ¿Ok? Muy bien. Y ahí dice, viene de esta raíz, que la encontramos ahí en la concordancia, Elohim. El Todopoderoso es como una unidad en pluralidad, ¿sí? Por la estructura jurídica de su reino. Elohim, ahí hay varias citas bíblicas, no voy a ir a ellas. Elohim es la máxima autoridad jurídica en el universo, ¿verdad? Cuando hablas de Elohim, estás refiriéndote al creador del universo, ¿ok? Y hay Elohim en minúscula. Cuando se escribe Elohim con minúscula, significa jueces, ¿sí? En nuestras Biblias habla dioses, y ustedes serán dioses. Han oído, ¿verdad? Pero está incorrecto, no debe decir dioses, es juez. Ustedes serán jueces, ¿verdad? Porque un juez tiene una función, y la palabra Dios, pues, que no. ¿Sí me entienden? Ok, entonces, con minúscula, mal traducido dioses, como los pongo ahí, son llamados el conjunto de seres celestiales al servicio de Elohim, el Todopoderoso, el Juez Supremo. Entre ellos los malachim, que son los ángeles, mal traducido como ángeles. El Todopoderoso y Juez Supremo, Elohim, tiene a sus Elohim, a sus jueces, a su servicio en sus respectivos tronos de justicia. ¿Sí? Él tiene a sus ángeles que les llama Elohim también. ¿Sí me explico? Que son sus jueces. Tal vez es un poco rebuscado, pero lo vamos a entender conforme vamos a avanzar. El nombre mismo es llamado Elohim, juez. A los hombres les llaman así, mal traducidos dioses. Ya que desde su creación se le delegó la autoridad de sojuzgar la tierra con las leyes divinas y eternas. ¿Verdad que eso le dijo a Adán? ¿Verdad? Enseñoríen y sojuzgar la tierra. Sean jueces en la tierra. ¿Sí? Eso les estaba diciendo el Creador. ¿Sí? Los nombres de Israel son llamados Elohim, jueces, mal traducidos dioses. Es claro en el contexto del Salmo 82, Isaías 41 y Juan 10, porque Israel fue depositaria como reino y nación de la santa ley de Elohim, el supremo juez y magistrado del Todopoderoso. ¿Sí? Entonces aquí les está depositando el reino a la nación, ¿verdad? A Israel. En la estructura jurídica de Israel se llaman Elohim, jueces. ¿Okay? El término Elohim se aplica igual a los dioses paganos. Esto es algo muy importante. También Elohim lo vas a encontrar con dioses paganos, que son espíritus malignos que tuercen como jueces falsos en la justicia divina. ¿Sí? Por eso Elohim con minúsculas son jueces, pero puede ser jueces del bien o jueces del mal. ¿Sí? Por ejemplo, los ángeles, hablando de Malachim, los ángeles, cuando cayeron, cuando violaron las leyes, se convirtieron
Entonces ellos no dejan de ser Elohim, son Elohim, pero son Elohim malos, son jueces malos. ¿Sí me explico? ¿Okay? Dice aquí, el término Elohim se aplica igual a dioses paganos, espíritus malignos que tuercen como jueces falsos la justicia divina, llevando a la humanidad a la idolatría, y el príncipe de ellos es Satán. Lo representa como el acusador, ¿sí? ¿Verdad? Quejoso ante la ley, específicamente Satán o acusador. Esto quiere decir la palabra Satanás. Los Elohim, parte de la estructura jurídica celestial, hablando ya de jueces, ayudantes del Creador, que abandonaron su dignidad, ¿sí? Concretamente, les pusimos ahí la concordancia Strong en griego, ¿sí? Que quiere decir jefe en varias aplicaciones de orden, de tiempo, de lugar, de rango, de dignidad, de dominio y de gobernante, magistrado de poder. Ellos también van a ser juzgados, ¿sí? Estos jueces gobernaban en el cielo y tenían una función. Cuando ellos desobedecen, pues obviamente los corren, ¿sí me entienden? ¿Verdad? Y van a ser juzgados por lo que hicieron, ¿sí? Estos jueces, por otros jueces, ¿sí? Eso es algo muy importante. Muy bien. Quise darles este ejemplo de Elohim porque la palabra Elohim es lo que nosotros llamamos Dios, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, como le digo, es muy ambiguo decir Dios. No es malo, no es pecado que le digas Dios, porque estamos habituados a eso. Pero si tú quieres verdaderamente ya, dejando el desconocimiento, decirle correctamente a tu Creador, ¿verdad? Dile Elohim y le estás diciendo a mi juez supremo, al máxima autoridad del universo. ¿Me entiendo? ¿Verdad? Es mejor que le digas así, con ese entendimiento. Si un judío viene, ¿verdad? O un israelita viene y te oye decir Elohim, ¿qué le dices? ¿Sí me explico? Pero si él pasa y tú dices Dios, 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 ¿sí me entiendes? Pero si tú le llamas Elohim, ¿verdad? A mí me ha pasado eso. Yo he dicho cosas en hebreo de un judío, inmediatamente me volteé a ver. Me dijo, ¿tú conoces la Torah? Le dije, más o menos. Entonces ya podemos ir a hablar. Y ellos me aceptan totalmente esto y lo reconocen. O sea, no me dice, usted está mal, no está diciendo cosas malas. Pero me dice, ¿dónde estás aprendiendo eso? ¿Sí me explico? O sea, me dan razón de que lo que estoy diciendo es correcto. ¿Sí? Entonces es importante que vayamos aprendiendo, ¿no? El contexto original de todo eso. Muy bien, van a tener tarea, este manual, pero con mucho amor, diseñado para ustedes. Analícenlo, ¿verdad? Estudienlo. Y ya si tienen alguna duda o algo, lo vamos a seguir analizando. ¿Les parece bien? ¿Ok? Perfecto. Entonces, del glosario, como les digo, hay muchos nombres allí. Vamos, por ejemplo, nada más por último, al número 22, en la página 4. Voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? ¿Qué palabra es? Teshuvah. Por ejemplo, a ver, cualquiera, a ver, Tabita. Cuando dices, arrepiéntete, Tabita, ¿qué entendías tú cuando te dices, arrepiéntete? A ver, piensa tú, princesa. Cuando dices, a ver, tienes que arrepentirte, ¿eh? ¿Qué entiendes? ¿Qué es arrepentimiento? No, ya sabemos qué es arrepentimiento. Tienes una idea, ¿no? Todos tenemos una idea. A ver, ¿cuál era tu idea? Sé que ahora ya conoces la nueva idea, pero la primera anterior, la que tenías consultada. ¿Eh? Errar al blanco. Errar al blanco. A ver, ¿cuál es la idea de cuando digo, tiene que arrepentirse usted, eh? Pues perdonarte, pedir perdón. Pedir perdón, muy bien. ¿Sí? O sea, como que llegar a pensar lo que hiciste y pedir perdón. Ok. Esa es la idea que tenemos nosotros como hispanos, ¿verdad? Arrepiéntete porque le agarraste su blusa. Pide el perdón. ¿Me perdonas, señorita? Ya, bueno, ya quedó. Esa es nuestra idea del arrepentimiento, sí, ¿verdad? Pero si nosotros oímos o leemos en la Biblia, arrepentíos, conviértanse, ¿verdad? Arrepiéntate. O sea, no está diciendo eso, ¿verdad? Piden perdón. O sea, esa es la idea que tenemos.
Desde la perspectiva hebrea, ¿me explico? Fíjense lo que quiere decir ahí, Teshuvah, ¿sí? Compuesta en la 7725, literalmente es retorno, retornar, regresar a Abba y a su ley eterna. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Voy a agarrar ahora a Manuelito, Manuel, ¿verdad? Tienes que arrepentirte, Manuel. Y si él entiende eso, él tiene que decir, tienes que retornar al principio. Al principio. Si la palabra te está diciendo que te arrepientas, entonces tú tienes que retornar a lo que siempre has sido y dejar de creer lo que tú crees ahorita. ¿Sí me entiendes? Por eso cuando nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestro Señor en hebreo? Yeshua. Es un nombre, Yeshua. Original es Yeshua. No es Jesús, es Yeshua. No sé por qué llegó a Jesús. No, sí sé por qué llegó a Jesús. Sí. Pero el nombre correcto de nuestro Señor es Yeshua. Y al igual que Jimena, si Yeshua viniera aquí y pasara su pasaporte ahí, ¿verdad? No, aquí usted se llama Jesús. Lo que mexicanos digan. No, o sea, él le va a decir, Señor, yo no soy Jesús, yo soy Yeshua. Nací en Nazaret, Yeshua de Nazaret. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué cambiar el nombre de Yeshua? ¿Me explico? No se puede cambiar. Desgraciadamente, Satanás ha hecho esas torceduras. ¿Por qué? Porque el nombre de nuestro Señor no es un nombre, es lo que representa. Cuando tú invocas el nombre de Yeshua, estás invocando no a Jesús, estás invocando al Creador del universo. Cambia el sentido. ¿Sí me explico? ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Cuando Yeshua les dijo, arrepiéntanse y conviertan, ¿verdad? Porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? Entonces los pescadores y todos los que estaban ahí, ¿de qué me tengo que arrepentir si no he pecado? ¿Sí me entienden? Les estaba hablando a hebreos, ¿sí? Y cuando les digo, Teshuvah, Teshuvah, ellos se quedaron así, ¿verdad? Primeramente, ¿quién estaba diciendo eso? Era un rabino, y Yeshua era un rabino, era un maestro de la enseñanza, ¿sí me entienden? Entonces él estaba diciendo, haz Teshuvah, ¿qué quiere decir? Regresa a la Torah, regresa a la palabra. ¿Me entienden? Esto es el contexto. Tenemos que regresar a las escrituras. ¿Ok? Voy a hablar de Torah. ¿Ustedes han oído alguna vez qué es Torah? No. ¿Han oído qué es Torah ahí atrás? A ver, esto ya les compartí, pero eso ya les pregunto. La palabra Torah viene de hebreo, es instrucción. Son instrucciones. ¿Sí me entienden? ¿Qué es Torah? Instrucción. ¿Okay? Entonces, vamos a ir a las instrucciones de la palabra. ¿Vale? Eso quiere decir, la palabra Torah es instrucción. ¿Sí? Muy bien, entonces, como les digo, está esta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que dice, este es Brit Hadashah. Y en español, nosotros le cambiamos, le pusimos Nuevo Testamento. Y está incorrecto decirlo. ¿Saben por qué? ¿Para qué es un testamento? A ver, ¿para qué es un testamento? Alguien dígame. ¿Se acuerdan? Exactamente. Después aquí Mario le va a decir, yo voy a dejar mi testamento, ¿verdad? Pues cuando yo me muera le voy a dejar las deudas a mi hijo. No, le voy a dejar esta casita, le voy a dejar esto a su carro. Es un testamento, ¿verdad? Que cada quien debería hacer, ¿sí? ¿Sí les queda claro? Sí. Pero ¿cuándo tiene cabida? ¿Cuándo tiene función el testamento? El día que te mueras es cuando está el testamento. ¿Sí me explico? Entonces mi pregunta es, ¿el creador de qué habla esto ya se murió? Si él es eterno, entonces si le dices testamento, pues entonces va a tener validez para ti hasta que se muera. ¿Qué? ¿Sí me explico? No tiene sentido. Por eso ellos dicen, está mal. ¿Por qué le dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Verdad? Es Brit, que es pacto, Hadashah, que es renovar. ¿Sí? Pacto renovado. ¿Sí me entienden? O sea, tenemos que entender el contexto
seguir adelante. Ok, en la página 5. Bueno, la página 5. ¿Sí se lee bien acá? Bueno, si no, las letras pequeñas las van a leer en su manual. Dice, alegoría entre el matrimonio temporal y el eterno. ¿Verdad? Esta es una alegoría entre el matrimonio. Nuestro Padre creó el matrimonio, es el primer hombre. Y todo el mundo sabe que es un matrimonio, ¿verdad? Todos. Y la mayoría ha utilizado ese medio, ¿verdad? Para procrearse, el matrimonio. Ahora ya no se estila, ahora ya se unen y ya no sé cómo quieren, ¿verdad? Pero ese no fue el principio. Y dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Elohim, del Todopoderoso, del Juez Supremo, magistrado rey. ¿Sí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, a Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Pero desgraciadamente ahora las mujeres no están sujetas, están con sujeta al marido. ¿Ok? Maridos, amen a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. O sea, con la palabra, con la Torah, Yeshua vino a lavar a su iglesia, ¿sí? Que es el pueblo de Israel. Vamos a aprender eso. Dice, una iglesia es una esposa gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está hablando la escritura de esposos y está hablando de nuestro Señor, ¿sí o no? De lo que es una alegoría. ¿Okay? Y ahí están versículos, los van a tener ahí en su manual, se los voy a leer. Dice en Oseas 2:19, dice, te desposaré conmigo para siempre. Fíjense, está hablando ahí nuestro Padre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. ¿Sí? ¿De qué está hablando? De un matrimonio. ¿Sí o no? De un compromiso matrimonial. Entonces, así como en lo natural nosotros ya nos casamos, aquí él está hablando también de un matrimonio. ¿Sí? ¿Ok? Y luego dice en Isaías 54, que son las mismas citas que tienen ustedes ahí, porque tu marido es tu hacedor. Óiganlo bien. Yahweh de los ejércitos es su nombre. ¿Quién es nuestro marido? ¿Sí? Yahweh de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra será llamado. Fíjense, Elohim de toda la tierra, o sea, no un Dios nada más. Elohim, el Todopoderoso, aquí en la tierra será llamado. ¿Sí? Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh. Como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo Elohim tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aquí está hablando de una relación de amor, de matrimonio, ¿no? ¿Sí? Esto lo vamos a aprender más adelante, pero aquí nada más quise para que vean una alegoría, ¿verdad? Con un poco de ira subí mi rostro de ti, por un momento dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh tu Redentor. Entonces, vemos citas bíblicas que hablan del matrimonio. ¿Ok? Sigamos adelante. En Proverbios dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, la mala es como carcoma de los huesos. Habla fuerte, ¿verdad? Una mujer virtuosa es una bendición para el esposo, pero una mujer iracunda, problemática, pues mejor me voy de esta casa, ¿verdad? ¿Sí? Pero dice aquí, serás corona de gloria en manos de Yahweh, diadema del reino en la mano de tu Elohim. Nunca más te llamarás desamparada, ni en tu tierra se dirá más asolamiento, sino que será llamada en Tisba. Y eso en hebreo quiere decir, mi deleite está en él. Quiere decir que nuestro Creador se imparte el deleite de su esposa, de su desposada. Tu tierra dice Beulá, se va a llamar Beulá, ¿sí? Casada, porque el amor de Yahweh será en ti y tu tierra será casada.
está hablando de una historia de amor. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Solamente les puse una alegoría. Pues como joven se casa con la Virgen, se casarán contigo tus hijos. Y como el gozo de la esposa con la esposa, así se gozará contigo de lo que incluye. Es como un poema, ¿no? ¿Verdad? Está hablando de una relación de matrimonio. ¿Sale? Ahora vayan a la página 14 y hay una página que se desdobla. ¿Sí? Brevemente se las voy a enseñar nada más. Esa página, así como se desdobla, arriba dice boda. ¿Verdad que dice boda? ¿Sí? En las bodas hebreas, ¿sí? En la 15, ¿ok? En la que se desdobla. Esa hoja la vamos a trabajar. Esa hoja es una boda. Es una boda hebrea. Y la vamos a ir desglosando con la escritura. La boda en hebreo se llama Kiddushin. Kiddushin. Ya la tienen allá arriba, ¿verdad? Kiddushin. ¿Ok? Y una boda se compone de dos cosas, de dos etapas. La primera etapa es cuando se comprometen. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Sí me explico? Y eso se llama Erusin. Erusin. Ahí está del lado izquierdo. ¿Sí? Ustedes. ¿Ok? Erusin. ¿Sí lo tienen? Sí. Aquí. La fase 1. ¿Ok? Esa es la fase 1, cuando ya están comprometidos. ¿Sí les queda claro? Desde ese momento, óigalo bien, desde ese momento, ¿sí? Aquí hay algo similar. Aquí dice que cuando se revela el anillo ya están comprometidos, ¿verdad? Y ya la